el corazón de la provincia conviven la naturaleza, el entretenimiento, la tradición, los sabores regionales y la cultura. Las Flores, corazón de la provincia. Desafío para ver que no todo el mundo comenzó como quisieron imponernos con la revolución. Así que vamos a empezar de a poquito, si a usted le parece, ver cómo va a ser mi enfoque de esta conferencia. Tengo algunas alumnas que no pudieron estar presentes por acá, yo estoy en Guade todavía, así les mando el link directo de Mujeres Rurales. Mi enfoque es, como para comenzar, como le dije recién, es un enfoque que parte de poder crear una expertise desde la historia cultural que tome también la moda y ver por qué es este mecanismo de la moda en el y las reflexiones que aporta incluso otras disciplinas como la filosofía y la fenomenología, porque la fenomenología desde el punto de vista de la filosofía empieza también a plantearse el por qué me he visto, para qué me he visto y cómo me he visto, generando diferentes momentos del acto del vestir, desde lo más social a lo más privado. Por lo tanto, va a ser un abordaje y una mirada interdisciplinar y transdisciplinar para poder ir construyendo nuestra mirada de investigación, que es el concepto de identidad. La moda es la fuerza primera propulsora de esta influencia mutua, por eso todo el mundo tiene la costumbre de hablar de moda, porque en sí es el motor que genera esta identidad, porque el hombre es el único animal que se viste y el único animal que no anda desnudo. Por lo tanto, es el único animal que tiene una vestimenta y que tiene una relación con el cuerpo a través de una vestimenta que es su propia cultura. Por lo tanto, comprender el acto del vestido y por qué el traje con esa mirada doble, no solamente del sustantivo asociado a la indumentaria, sino al verbo transitivo de lo que yo traigo y porto, aunque no se vea, es lo que nos va a permitir ir a nosotros hoy construyendo esta reflexión sobre identidad y diseño y cómo esto se va a ir construyendo en nuestra relación con un anclaje rioplatense y cómo podemos ir jugando con esta dualidad o este diálogo entre la tradición y el futuro. Como yo doy historia en los primeros años, siempre genero una estrategia de armar nuestro mapa o nuestro tablero de comando para que el exceso de información y el exceso de coordenadas no nos pierda y que todos podamos seguir acompañando qué nos está pasando con la moda y poder ir construyendo algunos parámetros donde podemos servir como preguntas disparadoras de dónde está anclada la identidad, dónde me estoy mirando, cuál es mi espejo al pasado, ese espejo es un espejo directo o estoy entrando en un mundo de espejos consecutivos que terminan generando hasta una imagen difusa de una verdadera realidad porque son espejos de espejos. Entonces, si yo no tengo clara ese tablero de comando donde voy a mirar, poco puedo tener un anclaje sólido y poco voy a saber cómo proyectarme porque la mirada no es directa. Entonces, la moda sabemos que es una fuerza primera propulsora de esta relación de influencia mutua, de búsqueda de identidad y de motor creativo y por lo tanto de diseño, que es fundamental para comprender el acto del vestido y por qué del traje. Recordemos, todos acá somos del mundo de la moda, que viene del latín modus, que implica hábito, que implica una forma de ser, por lo cual ese acto de moda siempre va a ser pasajero, porque nunca yo me voy a expresar de la misma manera, por más que quiera siempre contar el mismo mensaje. Y a partir de ahí vamos a ver que el traje como comunicación con un igual me va a permitir generar diferentes niveles de comunicación de acuerdo a mi estado de ánimo y de acuerdo al entorno en el cual yo me quiero ir relacionando.
puede ser una expresión con un extranjero y quiero ser lo más amigable y clara posible, o tiene que ser un traje de defensa porque me tengo que proteger ante una agresión estética, cultural o física. George Simmel ya en su momento había estado hablando de este fenómeno de la moda y vamos a ver que durante todo el siglo XX hay numerosos autores que comienzan a hablar sobre esta dinámica de la moda y estos fenómenos de imitación y los fenómenos de distinción, que es lo que distingue Simmel. Y ahí vemos donde durante el siglo XX, debido al concepto de la revolución, también va a haber una mirada muy fuerte al poder, como si el poder fuese una agresión y fuese malo. El poder no es malo ni bueno en sí mismo, es ese dinamismo, esa actitud de el hacer, del diferenciarme, y por lo tanto el poder me permite darle una necesidad a un mensaje y me permite a mí comunicarme, por lo cual hay que trascender esa mirada del poder como algo malo y en esta dialéctica que estamos construyendo darnos cuenta que el poder es uno de los tantos mecanismos que a mí me permite ir generando esta relación de modus, de moda, de hábitos y posteriormente hasta una tendencia que con el tiempo pueda llegar a generar un estilo. Por lo tanto, el poder puede generar un poder de dominio y ahí sí estamos teniendo un poder que sea de imponer una idea y vamos a ir viendo cómo ese poder de dominio generó hasta estrategias políticas muy fuertes. El caso, si uno quiere recordar el cuadro, por ejemplo, de la reina Isabel, el famoso cuadro del arcoíris, lo pueden ir entrando al museo y verlo tangiblemente, indicaba que a partir de ese cuadro el poder lo tenía ella y su propio traje estaba bordado con ojos, por lo cual ahí vemos como la moda, la política, la moda y el poder pueden tener una estrategia agresiva, puede ser un grito o puede también ser un poder de seducción, de coquetería y de transmitir un mensaje más sutil o de reflejar un estado de ánimo. Vamos a ir viendo que esta relación con el poder, entonces no quiero que la tomemos como algo malo o algo de opresión, como fue construida durante el siglo XX, sino que la tengamos como ese mecanismo, esa fuerza que pone en marcha el motor. Vamos a ver que durante el siglo XX hay otros filósofos interesantes y otros sociólogos de la escuela francesa como eh, Roland Barthes, para nombrar algunos, con su sistema de la moda, que va a tratar los contornos semiológicos, y es muy interesante en nuestro tablero de control tener esta mirada semiológica porque las palabras, mejor dicho, las vestimentas se van a transformar en morfemas. Entonces yo les puedo agregar a ese análisis una mirada de un significado, un significante, algo que denota, algo que connota, por lo cual puedo comenzar a agregar dimensiones de análisis a ese objeto de estudio que cada vez más le estamos agregando un nuevo color o una nueva luz para poder recuperar toda su dimensión expresiva. Y si queremos agregar a Pierre Bourdieu, para no dejarlo a Roland Barthes solo, vemos que también él habla de un vestido cultural, él es el que retoma ese concepto de moda como hábitus y nos va destacando la diferencia de cómo este hábitus genera hasta modelos y expresiones diferentes y va anclando esta relación de la hora. Y ahí es donde lentamente vamos incorporando, ya tenemos definidas nuestras dos primeras herramientas de observación, la moda, la identidad, cómo la identidad se va a ir construyendo en este dinamismo de la moda. Esa identidad va a tener un diseño que va a generar una realidad propia. Y ahora pasemos a el otro juego dialéctico que presento en mi mapa de trabajo, en mi recorrido, en este tablero de comando que quiero ir construyendo para poder tener una mirada reflexiva en estas jornadas. Y ahí es donde vemos que la palabra tradición es la que nos permite ir teniendo un constructo que está muy asociado incluso a lo que dice Roland Barthes en lo que se refiere al hábito, una manera que se va transmitiendo en el tiempo. Pero entonces vamos a ver que
La palabra tradición viene de traditio, del tradere, del latín que indica entregar, dar lo útil, lo aconsejable. Es un legado, por lo tanto ese legado marca un curso de que alguien lo realizó. Ese legado tiene un camino y un progreso. Y es muy particular porque la tradición, cuando viene la etapa del progreso y de la revolución, que el concepto de revolución surge de el siglo de las luces tomado de la revolución solar, por lo cual cuando lo toman los intelectuales, tanto de la industria como de la Revolución Francesa, y crean sus manifiestos, la revolución solar es una revolución que destruye todo el pasado y nunca vuelve. No hay pasado, es un constante presente. Por lo tanto, consideraban que el progreso era un constante presente y que la tradición era algo muerto que había que trascender. Por lo cual, vamos a tener que rearmar este concepto de tradición durante todo el siglo XX para poder recuperar el sentido común. Y si recuperamos el sentido común, vamos a recuperar también nuestra propia herencia. Es muy fuerte esta realidad que ocurrió en 1793, porque van a imponer una mirada vinculada a la tradición, asociada a la muerte, que va a dar origen posteriormente al romanticismo como movimiento estético. El progreso va a ser asociado a un nuevo modelo de libertad, y la libertad está asociada a un progreso indefinido que va a tener otra relación que es la evolución. Y esto va a llevar y va a tener un gran costo hasta de vidas, porque por ejemplo en Francia hay varios autores y la literatura romántica del siglo XIX va a hablar que París conoce por primera vez la pobreza obrera. Es decir, que hay nuevas categorías que buscan constantemente el enfrentamiento y la lucha, y es donde aparece el poder como un criterio de opresión y de dominio. Entonces, volvamos a recuperar nuestro concepto de tradición. Y si volvemos a recuperar nuestro concepto de tradición, hoy Andrea dio una pauta. El primero que toma desde el punto de vista contemporáneo va a ser Gadamer, que indica que las diversas formas de experiencia humana son importantes y que el hombre es un sujeto histórico y que no puede perder su propia historia. Es decir, que en la última mitad del siglo XX estamos empezando a tener una filosofía y una mirada histórica que intenta recuperar la tradición. Por eso Roberto Di Mattei, en uno de sus libros, que es Apología de la Tradición, indica que la tradición es aquello del pasado que vive en el presente, aquello que debe vivir para que nuestro presente tenga futuro. Este libro de Apología de la Tradición es reciente, es del 2018. Por lo tanto, aquí es donde a nosotros nos conviene rescatar ese concepto de la tradición, esa tradición que tiene alguien que me hace un legado. Ese legado sí o sí es un padre. Y fíjense, hagamos una pequeña reflexión entre todos. Uno tuvo que tener un padre y una madre, ese padre y esa madre tuvo que tener sus padres, o sea, 4 abuelos. Esos 4 abuelos tuvieron que tener por lo menos 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 chosnos. Como comentaba Andrea, algunos quizás decidieron salir de su tierra natal y empezar a construir algo en la Nueva España, como era considerada España. Por eso muchos españoles vinieron aquí como futuro de Nueva España, manteniendo su tradición. Y podemos llegar a ver exabuelos, pentabuelos, o sea, hagan el número de cuántos ancestros fueron necesarios para que nosotros hoy estemos aquí hablando de lo que es la tradición. Cuántas experiencias de vida, cuántas alegrías, cuántas tristezas, cuántas guerras, cuántas habilidades con las manos se fueron aprendiendo, y esas motricidades finas se fueron transmitiendo como juegos de abuelos a niños, a nietos o a bisnietos. Por lo tanto, ahí es donde yo anclo que la tradición es semilla y la tradición es progreso, y tenemos que revertir ese concepto de la tradición impuesto con sangre, y mucha sangre, porque hay ciertos pueblos, se considera que es el primer genocidio de la contemporaneidad, muchos pueblos franceses, por orden de la revolución, del nuevo movimiento de la libertad de la revolución,
tenían que desaparecer totalmente. Y si hacemos esa relación de tener buena madera o alguien que tiene un anclaje y es sólido, también pensemos en una metáfora natural que no es metáfora. ¿Cuántos son, cómo se reflejan los anillos cuando se dice de buena madera en un árbol? 16 anillos de crecimiento me vas a dar una madera débil, blanda, eh, que puede ser muy fácil quemable, que puede tener más, más pestes, más plagas. En cambio, una madera con muchos anillos va a ser sólida, consistente, resistente a los insectos, no se va a quemar tan fácil. Cuando comienzan a hacer, por ejemplo, el Versalles, uno de los jardines de Versalles son los jardines de los bosques para, para las Notre Dame. Y ya tenían árboles pensando en 60, 200, 300 o 400 años cuando la techumbre de Notre Dame había que volverla a reconstruir. Nunca nadie se hubiera imaginado que le iban a intentar prender fuego y que la iban a incendiar. Es decir, que ya en Francia, apenas hicieron Notre Dame, el Versalles, antes de que fuese el jardín florido que nosotros conocimos, ya había bosques de maderas pensando en la futura restauración de acá a un par de siglos de la techumbre de Notre Dame. Por lo tanto, estamos viendo que la tradición es la semilla del progreso, pero que la tradición fue traicionada en estos últimos 200 años. Y tuvimos muchas frases emblemáticas asociadas al poder, como la de André Malraux, que fue el marco teórico con el cual yo me tuve que formar en historia cultural y en política cultural, lo mismo que me va a pasar con Adorno y la Escuela de Frankfurt, que sostenía que la tradición no se hereda, se conquista. Por lo cual, si la tradición se conquista, no tengo en cuenta mi pasado y ya no me quedo con el dato. Voy construyendo un relato. Lo impongo a la fuerza, no respeto el saber y el conocer de alguien. Lo domino y si es una dominación, es un robo. Y eso ocurrió con muchísimas prácticas culturales, incluso en nuestro país durante el siglo XIX, XX, y hoy tenemos que ver cómo se replantean, porque hay una traición a los principios y a las virtudes, es decir, a la identidad, como ocurrió en Francia. Se estrenó hace poco la Guerra de la Vendée, que fue uno de los pocos pueblos que resistieron hasta morir para que no ser avasallados por la Revolución Francesa. Una tradición al valor del trabajo, el famoso hora y labora que construyó Europa. El ritmo de trabajo benedictino era oración y trabajo, y los monasterios benedictinos eran sustentables y sostenibles en su semilla de conformación y crearon la identidad de Europa que después Carlomagno consolidó políticamente, por lo cual hay un manejo mal del trabajo y el trabajador pasa a ser un obrero esclavizado y con buen gusto quizás un artesano porque tiene un saber sano, pero se lo desvaloriza. Hay una traición a la herencia recibida y se termina construyendo un relato a partir de una imagen que el poder de turno se apropia para que emocionalmente uno esté vinculada. Por lo tanto, tenemos ya anclado cuál es nuestro foco de estudio y cuál es nuestro mapa y tablero de comando para poder analizar nuestra relación con la indumentaria rioplatense. No nos olvidemos que las tradiciones son violencias estructurales barra culturales, como analiza un premio Nobel que es John Galtung. Y la violencia cultural fue la que él fue premio Nobel de la Paz, John Galtung, y habla constantemente de frenar la violencia estructural que se manifiesta a través de una violencia cultural, y la violencia cultural es una violencia que muchas veces está anclada en el robo de identidades. Y por supuesto va a estar también anclada en una violencia estética porque ese robo de identidades, por supuesto, va a usar la vestimenta como no solamente como un grito de batalla, sino como un dominio estético de uno sobre el otro.
Y ahí vemos cómo la indumentaria, no solamente las remeras de los años 70 de los punks, sino en muchos momentos, como ocurrió en la Revolución Francesa, donde aparecer con una cabeza cortada o con una cinta roja al cuello indicando el valor de la guillotina era una moda. Y por eso se habló tanto durante el siglo XX de la moda como campo de batalla. Y dentro de la moda como campo de batalla, ridiculizar ciertos accesorios o ciertos grupos identitarios. ¿Dudas hasta ahora? No me quiero pasar porque si no yo me entusiasmo y sigo hablando. ¿Venimos bien? Impecable, Patri, impecable. Calculale que son las 1:05 y 1:15 está la próxima expositora. Por eso, avancemos rapidísimo ahora si me Dale, quedo. dale, contanos del gaucho, el arquetipo del gaucho. Entonces, tenemos, el gaucho es muy importante porque tiene una construcción de una identidad hispana junto con los naturales. La palabra propiamente dicha aparece por primera vez escrita en 1771 y eran trabajadores libres que estaban con los vacunos salvajes o cimarrones y se supone que es viene de un nombre quechua que puede ser guacho, que era huérfano o vagabundo. No necesariamente era huérfano o vagabundo, pero sí trabajaba con todo el ganado cimarrón. Y lo importante porque rescata una identidad hispana a caballo. El hombre a caballo en todo el contexto ecuestre del siglo hispano y por supuesto en todo lo que es la construcción de nuestra identidad como occidental, que es la palabra caballero, el hombre a caballo, con todo lo que denota y connota, fue lo que nosotros nos permitió ir construyendo esta identidad que tuvo una semilla muy fuerte con estas improntas que venían sobre todo del contexto andaluz y que va a estar vinculado al trabajo rural, no en contra de la ciudad, sino como un complemento al entorno rural urbano, como ocurría antiguamente en las burgos o en las ciudades hispanas desde el año 1000 al 1500, 1600, que es donde estamos hablando que España descubre América. Avancemos un poquito, vamos a cortar un poquito más el tema de la identidad. Desde la construcción de esta relación con la tradición y la tradición tenemos una semilla y una mirada construida. Los románticos del siglo pasado en nuestro país, cuando trascendemos ya nuestra etapa de conformación del gaucho como esencia, es un movimiento estético que está anclado en un pasado que los románticos del siglo XIX consideraban muerto, pero que viene a responder de una manera de duelo estético la violencia cultural con sus luces y sombras, y que incluso el presidente Sarmiento en su momento va a poseer frases emblemáticas como, por ejemplo, chiripa o civilización. Por ese motivo, el desembarco en nuestro país de las novedades mercantilistas o el colonialismo inglés que va a traer el alambrado, va a generar como una muerte ritual al gaucho y vamos a tener diferentes tipos de construcción o reivindicación romántica de este modelo de hombre estético asociado a lo rural que nunca está fuera del contexto de su China. Ojo, eso vamos a tener que tener en cuenta. La mujer en el gaucho no está ausente, está presente, pero por el tipo de desarrollo del entorno rural del trabajo fuerte con el caballero es el que va a ir ganando como protagonismo de visualización. Luego de este intento de muerte ritual por el nuevo tipo de trabajo que se impone por el colonialismo, nosotros dejamos de ser tener un modelo con un centro neurálgico quizás en Tucumán a tener con un ganado lanar y ovejero. José Hernández con su obra Martín Fierro, escrita en verso, en alegoría narrativa y quizás con un guiño discursivo, la Divina Comedia de Dante Alighieri, que estaba de moda como discurso político en esta misma época, va a generar una primer rescate ritual de lo que es el gaucho y los valores del gaucho. Luego vendrá la novela de Ricardo Guiraldes con su segundo Sombra, el Perdón, primer árbol. Patri,
Sí, Perdón, vos recién estabas viendo esa foto y no quería interrumpirte al final. Es maravillosa esa foto, esa porque foto es la que va a ser Francisco Ayerza rescatando, siguiendo la mirada de del Martín Fierro, los detalles estéticos que debe poseer el gaucho para formar un arquetipo y un sistema vestimentario total. en la actualidad, de la cintura para arriba es tal cual, tal cual. De la cintura para abajo el chiripaya no se utiliza, pero eso lo ves en la vida cotidiana, ¿eh? Vos vas al Claro, claro. supermercado y te encontrás esa misma, esa mismo, el pañuelo o una corbatín que ellos Claro, usan. el tirador. Es más, el tema del tirador es interesante. No tenemos ahora tiempo para ver todas las partes técnicas, porque en la zona de las Galias, o sea, lo que sería Francia, había una tradición de cinto diferente a la zona visigoda o la zona de la Hispania con H, que ahí era el famoso, una especie de cinto muy particular que tenía hebilla y pasador, que es el cinturón que nosotros tenemos ahora en la cabeza como cinturón, que Ujú. no era típico de los visigodos. Por lo tanto, acá llega el tipo de faja de sujeción de la zona hispánica, o sea, de la zona del sur de Europa, del sur de la península ibérica, que no tuvo confluencia con lo que ocurrió en la zona de las Galias. Por eso hay detalles técnicos que nos están mostrando dónde está la semilla de la práctica cultural y cómo queda arraigada, por más que vengan otras modas posteriores, otras innovaciones tecnológicas posteriores, que es muy interesante. ¿Cómo armamos nuestra construcción desde esta semilla? El gaucho porque aparte Finucci considera que todos podemos llegar a ser gauchos hoy, y como de bien dijiste vos, Andrea, es una actitud que marca la argentinidad y que en su identidad todavía está vigente. Y más allá del álbum fotográfico del poema de Martín Fierro, vamos a ver que después van a aparecer las obras de Leopoldo Lugones. ¿Qué tenemos que sintetizar hoy como marco de Ahora, la fidelidad contexto? todo ok, pero no la fidelidad a la mujer. Era súper infiel a la mujer. La Depende. China era... Depende. Eso lo podemos hablar después en otro momento porque hay otros tipos de memorias orales que marcan otra impronta. Eso después lo podemos llegar a ver, depende de los grupos, porque también hubo una imposición cultural a través de la papeleta de Conchavo y la necesidad de dejarlo desanclado de su territorio familiar, que fue una imposición. Eso lo tenemos que ver después desde el punto de vista de cómo se imponen otras culturas del trabajo y de la vida. Eso tiene que ver con otra parte. Eso después lo analizamos desde el punto de vista de género, que es muy interesante también tenerlo presente. Entonces, tenemos, porque eso también tiene que ver con una traición al concepto hispano de lo que querían ellos de familia. Por eso es importante, no es menor lo que vos dijiste, y es importante ver cómo se impone esa cultura. ¿Cómo es entonces este anclaje de la construcción del arquetipo? Es asociado a sus virtudes, nobleza, fidelidad y trabajo, compromiso y lealtad. Estaba anclado en una familia, por eso tenemos que no perder nuestro primer anclaje hispano, porque ese primer anclaje hispano era católico y monárquico. Eso implica toda una relación diferente asociada a lo que sería el bien común, y ese bien común va a generar una palabra que todavía nosotros usamos en el lenguaje popular, que es la palabra gauchada. Esa actitud siempre de hacer un favor o estar predispuesto a hacer algo sin planear cuál es mi costo-beneficio desde un punto de vista de un progresismo, un mercantilismo neto de A por B. Y siempre asociado a su complejo ecuestre, y su complejo ecuestre asociado a sus herramientas de trabajo. Cuando uno ve la charla del peregrino, la vestimenta del peregrino en Europa en el año 800 o de los primeros burgueses, todos están con su cinturón con las